Pasamos ahora a la alegoría de la caverna. Aquí voy a hacer un pequeño resumen de lo que es y vamos a empezar a imaginar. Aquí se comienza, no sé si se comienza, porque Parménides también hace algo así, un experimento filosófico. La alegoría de la caverna es probablemente el experimento filosófico más famoso de la historia de la filosofía, ¿verdad? ¿Te acuerdas que con Parménides vimos lo del camino a la morada de la diosa, todo eso, ¿verdad? Bueno, esta es mucho más famosa. También inspirado por Homero, ¿no? Y por... Exactamente. Es que eran ficción. Sí, que escribían ficción, exactamente. Entonces, Platón no es que escribe ficción, está escribiendo filosofía, pero usa herramientas literarias. Claro. Entonces, la alegoría de la caverna empieza formalmente la gran tradición de los filósofos que hacen experimentos mentales. Si te pones a investigar experimentos mentales, hay N mil de diferentes épocas de la humanidad. Ahora, ¿para qué sirve un experimento filosófico? No es que en ese experimento la lógica no sirve, siguen las leyes de la lógica. Pero la idea del experimento filosófico es que planteas un escenario hipotético para hacer un trabajo lógico. Y luego preguntas algunas cosas. Y haces un análisis y concluyes. Entonces, esto es una gran herramienta a nivel racionalista. Estás pensando en un tipo de laboratorio cerrado sobre problemas del mundo, pero dentro de este, ¿verdad? Y eso se usa en la ciencia, en la filosofía, en la psicología, en muchas cosas. Pero arranca con la filosofía. Y eso es una herramienta retórica. O sea, es mucho más fácil convencer a alguien de una idea si tienes un experimento. Creo que sí puede ser visto como una herramienta retórica, pero si lo haces como una metáfora. Pero si lo haces muy bien y no tiene fallas lógicas, se respeta. Sí, claro. Sí es respetado académicamente. Y menciono eso porque la retórica no es respetada académicamente. Ok, la retórica es mal vista. Es mal vista, por supuesto, por supuesto. De hecho, cuando entrenas, cuando estudias filosofía, te están entrenando a que aprendas a escribir filosofía, te recomiendan distanciarte de... Pero las metáforas y las alegorías no son retórica, No son retórica como tal. ¿no? No son otras... Figuras de la... Sí, son del lenguaje. técnicas, exacto. Yeah. Pero hay profesores que lo ven muy mal visto, porque es bien difícil hacer una buena metáfora que funcione en un contexto académico, porque el contexto académico se lleva al exceso de la crítica. Tú si escribes algo académico sabes que te lo van a criticar y si lo quieres publicar, más. Entonces, hay muchos más agujeros si usas metáforas. Sí, claro, porque hay dos oportunidades muy grandes en la cual ser criticada. Una es la abstracción de la idea a la metáfora o a la alegoría. Ahí esa traducción tiene que ser perfecta y luego lo que implica la metáfora y la alegoría per se, ¿no? O sea, Aristóteles decía, el buen uso de la metáfora es la marca del genio. Sí. Es bien difícil. Cuando alguien usa muy bien una metáfora. Dices, ay, cabrón, sí. Lo entendiste algo muy simple. Lo entendiste algo muy complejo de una manera muy simple. Sí. Haces un tipo de empaque otra vez, ¿verdad? Sí. Ahí hay algo con esa Pero traducción. sí se pierde resolución, definitivamente. Sí. Mi profe de Cambridge me dice, las metáforas ayudan, pero no hay tal cosa como una metáfora perfecta. Claro, o una analogía perfecta. Tan incompleta siempre. Sí. Y ahí arriesgas a que le hagan agujeros a tu argumento. Es de que, mira, qué bonito, pero... Pero están agujerando la metáfora. Sí, exactamente. Por eso la formalización... La metáfora es un proxy. ¿Qué es un proxy? Un proxy es algo que utilizas por ejemplo, cuando editas tú un archivo de video muy pesado, un archivo en 4K, generas proxies, que son archivos de video más simples, más ligeros, de una menor resolución, para no tratar con este video tan pesado que te va a alentar la computadora. Entonces generas proxies. Es como... Pues sí, es como un acceso directo. Una versión simplificada, ¿no? Sí, una versión de menor resolución de algo. Ok. Sí, entonces te puede ayudar o te puede, dependiendo de lo que quieras hacer a nivel de edición o algo, puede ser el proxy o no. Sí. El detalle que necesitas, ¿verdad? También te puede ayudar a economizar palabras. Pero si quieres dejar algo en 4K no sé si haya más con 8K. De todo. Ya están teles y 8K y todo. Hay más de 4K, sí, hay teles 8K. Ok. Es algo que ya no es tan práctico. Entonces sería... porque también ahí leí otra cosa también que hay que contemplar. Si haces una metáfora que no tienen... Pues te digo, es como hacer algo de 16K. Suenas como un tonto, ¿verdad? Sí. Entonces es saber qué decir y cómo decirlo. La otra es con quién estás hablando. Si platicas con un ingeniero... puedes usar un tipo de metáforas, un tipo de lenguaje. Lo cabrón es que, por ejemplo, el 16K, el 4K y el 8K son una especie de metáfora de lo análogo.
O sea, ¿Son píxeles? Sí, o sea, lo bonito del formato análogo es que es escalable. Entonces, una película grabada, así lo tengo entendido yo, en film, en los 70 se puede ver muy bien hoy en día, porque como está grabado en análogo, es muy lo escalas, o sea, simplemente lo traduces a unos y ceros. Si tú grabas, vectores, ¿no? Si hoy en día tú grabas, si hoy en día tú grabas algo en 4K y el día de mañana el estándar 16K ya valiste madre, estás topado a 4K, güey. Dicen que es... Por eso mucha gente quiere grabar en film y en análogo, porque es algo que se graba en vectores, no se graba en unos y ceros. Curvas. En curvas, exactamente. Ya. Sí, es el tema de las integrales, ¿no? Sí. Que se va acercando cada vez más. Sí, me tocó escuchar sobre eso con Alanis, un gran amigo mío que es músico, él es productor. Y él... pues produce música electrónica, pero estamos platicando de eso. Pues que blindas tu trabajo. El vinil, sí. Qué chido eso, güey. Está bien cañón que todavía se conserva un vintage de... ¿Sabes? Yo quiero comprar viniles de Eric Prydz, si no encuentro, que es mi DJ favorito. Lo encontraré allá en Inglaterra, ya buscaré ese tema. Pero bueno, nos desviamos un poco. Entonces, la alegoría de la caverna, ahí va un resumen. Aquí se puede hablar mucho. Muchísimo, hay mucho que decir, pero tenemos que empezar por algún lado. Entonces, la alegoría de la caverna es un diálogo entre Sócrates y el hermano de Platón, que se llamó Glaucon, ¿ok? Aquí no importa, ¿verdad? Es un personaje. No es que también tiene otros hermanos como Adeimantos y así, son personajes. Está platicando Sócrates con Glaucon y le dice, mira, Glaucon, imaginemos unos prisioneros que están atrapados desde su nacimiento. Desde que son bebés, muy chiquitos, los meten en un tipo de caverna y están atados, ¿no? Son prisioneros de las manos, del cuello, ¿ok? Y están siempre viendo hacia enfrente una pared plana. Toda la vida. Están viendo en 2 dimensiones. Están ahí. Claro, les dan comida, crecen ahí adentro. Atrás de ellos, van creciendo, hay un muro. Bien, un muro a media altura que pasa de un lado al otro, ¿verdad? Y atrás de ese muro hay un pasillo. Este pasillo transita gente, van caminando de un lado a otro y van cargando cosas en sus cabezas o así, ¿verdad? Y van platicando. Entonces, los prisioneros están escuchando todo esto, ¿verdad? Ahora, atrás de este pasillo, se supone que un poquito más alto, hay una fogata. Esta fogata hace luz, topa con los objetos y produce sombras. Ellos están viendo hacia adelante, están viendo las sombras. Y que como el muro está a media altura, hace como una línea y ahí se ven las sombras pasando por arriba. Y Glaucon dice, es una cosa muy extraña que dice Sócrates. Y dice, sí, pero algo así somos nosotros, ¿no? Y te quedas como que hay una profundidad por detrás de esto. Y bueno, algunas notas. Los prisioneros no pueden mover su cabeza, están solamente viendo hacia enfrente toda la vida. Ven sombras y escuchan voces toda su vida. Y Platón se imagina que por la forma en la que somos, como que te empiezas a aburrir y empiezas a buscar hacer predicciones. O sea, hace un tipo de conversación sobre las sombras. Empieza a ser bueno, ¿no? Exactamente, se hace un tipo de juego. Y empiezan a otorgar honores y aplausos, ¿verdad? Yo lo explico más o menos de que un compadre tuyo ahí que lleva toda la vida ahí al lado de ti dice, no, pues mira, ese es un X37. Y otro dice, wow, muy bien. Sí. Y otro dice que, ese es un Y9. Y otro dice, no, es Y8, porque acuérdate, hace 2 años dijimos que la curvita, entonces hacen un tipo de juego abstracto ahí, ¿verdad? Y luego empiezan a predecir. Ahorita va a pasar un Z91 y todos, no es cierto. Y pasa el Z y todos, wow, este es un genio, ¿sabes? Se pone toda esa conversación. Y listo, como que se empiezan a hacer esos honores y juegos así extraños, ¿verdad? Esa es en general lo que se imagina de la alegoría de la caverna. Aquí hay una obra de una serie de artistas. Me di cuenta que no fue solo uno, fueron varios artistas. Uno lo grabó, otro lo ideó, otro lo difundió, ciertas cosas. El artista principal se llamaría Jan Seinradem y está en Albertina, en Viena, este trabajo. Del siglo XVII. Claro que es una representación artística de la caverna platónica, ¿verdad? Pero aquí hay algo de elementos. Claro que, de nuevo, la representación artística sería un tipo de metáfora también, ¿verdad? No llega a la máxima expresión que podríamos ver. Pero aquí tienes las sombras, acá atrás, y aquí tienes las personas. Claro que aquí no tienen las cadenas ni nada de eso. Y el muro como que está
¿cómo se dice? Abierto. Te podrías caminar aquí, ¿verdad? Pero si te fijas en las caras de las personas, están seriamente preocupadas con esas sombras. ¿Qué significan y qué es esto? Y debatiendo y parece ser un tema de vida o muerte. Acá arriba tenemos una serie de objetos. Que aquí está el fuego, produce la luz, topa acá las sombras. Y luego tenemos unas personas platicando por aquí y otras personas acá atrás, acá afuera, ¿verdad? Pido que no nos preocupemos por esto ahora. Después vamos a buscar más profundidad en la próxima clase. Quedémonos con la parte de la sombra, la luz, las figuras, las personas, ¿verdad? Entonces, aquí es importante mencionar que hay un ascenso. De acá a acá hay un ascenso. De la oscuridad a la luz, ¿ok? Es mi último comentario aquí. Lo que yo me imagino, ya me estoy quizá adelantando, pero es... los que están atrás de la pared pues están hablando sobre el fuego, que el fuego tiene que ver con estos ideales como justicia, como... Digo, interpretando un poco lo que salía en el texto de la diapositiva pasada, ¿no? Y ya fuera de la caverna ya están ahora sí hablando del concepto del bien, del cual precisamente la justicia nace, ¿no? Son como distintos niveles de un concepto que eventualmente llega al sol, que es este del bien. La forma del bien. Sí, la forma del bien. Vamos a llegar a eso. Muy buena interpretación. La tiene hasta casi todo. Bueno. Ahora hay algo que el artista o no hizo bien o lo hizo intencionalmente aquí, que no te lo puedo explicar ahora. Te lo voy a explicar cuando veamos otras figuras en la próxima clase. Va. ¿Verdad? Pero muy bien, buena interpretación. Y aquí nos pregunta... Sócrates le pregunta a Glaucon, pero claro que es Platón. Platón nos pregunta, ¿qué pasaría si sale un prisionero? ¿Ok? Es un experimento mental. Entonces te imaginas, oye, ¿qué pasaría literalmente, verdad? Te imaginas una persona que creció ahí, le quitan las de esas y es una cosa impactante, ¿verdad? Sale este prisionero a la caverna y lo que dice Platón es que es una subida difícil. También imagínate el nivel de oscuridad que imagínate crecer en una caverna. Vas así como que arrastrándote y de repente sales. Algo que ayuda a entender esto es que salga en la mañana, bien temprano en la mañana. Ahí te va por qué. Porque lo último que ves es el sol. Entonces, en la mañana todo está un poco oscuro, ¿ok? Entonces, pero ya hay un tipo de claridad. Los ojos del prisionero liberado empiezan a como doler, como que es algo, y aprende cosas como espacialidad, 360, y lentamente empieza a descubrir cosas allá afuera que no tenía ni idea, imposible imaginarlas desde allá adentro. Platón se imagina que se la pasaría muy mal al principio. Tendría una experiencia terrible, igual y se vomitaría, estaría como que, ¿qué es esto? ¿Verdad? Como que estaría todo preocupado. Pero Platón se imagina que lentamente estaría un poco más tranquilo, pasa por un proceso de rehabituación de todo lo demás y eventualmente estará contento, estará mucho más contento de no estar ahí atrapado dentro de la caverna, ¿verdad? La persona liberada, piensa Platón, debe de ser de alguna forma guiada o como cuidada, porque el mundo es peligrosísimo. Se arranca corriendo, se tropieza por un barranco, se muere. O sea, es una persona que neta no sabe usar pues, su cuerpo, su mente, sus sentidos, ¿verdad? Platón se imagina también que primero ese prisionero liberado estaría observando las sombras. ¿Por qué? Porque es lo que conoce. Claro. Es lo familiar. Pero lentamente se daría cuenta que, esa es la sombra, este es el árbol. Ok. Y luego se mueve el sol, ya se movió la sombra. Entonces toda mi vida estuve viendo sombras en movimiento. Ok. Y lentamente empieza a entender más cosas. Que cuando estaba ya atrapado, no. Ve reflexiones, dice Platón, ve el agua y empieza a ver cómo se refleja el sol en el agua. Y de repente empieza a ver cosas reales, como árboles o, no sé, un perro o, no sé, Sócrates o una casa. Y empieza a hacer preguntas. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empieza a entender lentamente. Platón se imagina que lo último que va a ver sería lo más impresionante, que sería el sol. Claro, ve las estrellas y luego sigue la mañana, ¿verdad? Oscura y luego empieza, ¿verdad? Se hace de día y sale el sol y ve lo más impactante que sería el sol. ¿Por qué piensa Platón que es lo más impactante? Porque es lo más distinto a lo que conocía. Es una cosa muy, muy, muy diferente. Ve la luna, las estrellas y ya de día sale ya el sol, ¿verdad? ¿Y después qué pasaría? Pregunta Platón. Pues este prisionero liberado pues va a estar de mejor humor, va a estar en mejor estado. Como que va a decir, pues no, mañana puedo estirar, ya puedo comer comer cosas nuevas, respirar el aire puro, meterme a nadar. Imagínate nadar, cosas así, cosas impresionantemente diferentes a lo que uno
estaba acostumbrado, ¿verdad? Radicalmente diferentes. Se daría cuenta también que ya no es una marioneta, un tipo de como títere que le están poniendo espejitos ahí para que esté observando, ¿verdad? Un espectáculo de sombras, ¿no? Y luego preguntaría, bueno, preguntamos nosotros, ¿no? Digo, ese es el experimento mental y ahora vienen preguntas filosóficas. ¿Qué es lo más real? Para Platón, lo que es más real, pues obviamente no son las sombras, a mero abajo, eso no es la realidad, pero tampoco lo más real es lo visible, ya que salió. Eso no es lo más real. Para Platón, lo más real son las formas perfectas. Entonces está el árbol, pero el árbol siguen siendo sentidos que te engañan. Lo verdaderamente real, según Platón, es la forma del árbol, la forma perfecta del árbol. De hecho, una de las primeras teorías del lenguaje vienen de alguna manera de Platón, que sería, podemos decirle las cosas con palabras porque tenemos los conceptos. Tú una vez que entiendes el concepto del árbol, te pueden poner 100 árboles y vas a poder distinguir más o menos bien los árboles de los no árboles. Sí. A menos que sean cosas réplicas perfectas que te engañan y así. Pero la idea del árbol, cuando ya la obtienes a nivel intelectual, puedes andar por el mundo distinguiendo árboles. Distinguiendo árboles. De no árboles. Exactamente. Sí. Por lo menos eso. Pero pues imagínate otras cosas como, no sé, líneas rectas o justicia. Claro. ¿Verdad? O amor. Entonces, se pone bien profundo. O sea, cualquier cosa. Porque una cosa es vaso. ¿Cómo sabes que es un vaso? Ya que tienes la idea del vaso, te pueden cambiar el diseño, pero dices, eso es un vaso. Sí. Sigue siendo un vaso. Si no, cada que te presenten un estilo nuevo, dirías, ¿qué es esa cosa? Así, ¿qué güey? Nunca había visto esto en mi vida. Sí, exacto. O sea, sería como un tipo de alienígena que es de que a la madre. Aunque sea ligeramente diferente, a ver, esto no encaja perfectamente con el vaso pasado que había visto. ¿Te fijas la profundidad? Haces como un molde, ¿no? Haces como un tipo de molde. Pues sí. Sí, pues falta una mejor palabra. Ajá. Algo. Una forma, pues sí. Un tipo, exactamente. Ya que tienes la forma, ¿verdad? Entonces, lo que identifica el árbol como árbol es la forma. No es exactamente lo material. Lo material es una cosa. Tienes que salir al mundo y entender y pensar. Ya que abstraes la idea, ya vas a empezar a entender mejor, ¿verdad? Las cosas más reales son las ideas inteligibles o comprensibles. Lo que llamamos a veces real, eso es lo físico. Esas son aproximaciones de lo real. Bien. Ahora, ¿qué hace este trabajo? Ahora vamos a empezar a analizar un poquito más a detalle esto. Para Platón, esto es una verdadera educación. La verdadera educación es salir de la caverna para crear conciencia de los conceptos. Los hechos, es decir, memorizar hechos, eso no es una verdadera educación. Estarte memorizando cosas sin criticarlas, nada más memorizar algo para hacer algo, eso no es aprender. Una verdadera educación requiere girar grilletes, es decir, romper cadenas, es decir, liberarte, conceptualmente liberarte, y elevar a una elevación. Platón dice, aprender es difícil, es una cosa pesada, complicada, te equivocas, sucia, te duele, te cuesta, y vas saliendo, y lentamente vas entendiendo más y más cosas, hasta que empiezas a entender y ya, te tranquilizas, y sigue lo demás, y sigue la vida, ¿verdad? Entonces, ahí es lo primero que hace Platón. Eso es una verdadera educación, en especial una educación filosófica. Para aprender filosofía, toma todo esto, ¿verdad? Pues tú has visto, hemos ido y regresado en miles de cosas y apenas estamos empezando con esto de la filosofía. Eso es una forma también de las personas que estén viendo esto, que no se desanimen. Entender y aprender es inherentemente difícil. Eso no va a cambiar. O sea, por más que uno sea inteligente, talentoso, hay una fricción natural y eso es. Ese es el camino, ¿verdad? Ahora, ¿qué más hace? Aquí viene parte de lo que, porque se me hace una genialidad. Claro que lo primero ya lo dije, que es primeramente presenta lo que es la verdadera educación para Platón. No es como, de aquí viene un poco de inspiración socrática, no es llenar un recipiente con conocimiento, es ayudar a la persona a que aprenda a pensar, ayudarla a que aprenda a cuestionarse, ¿verdad? Chomsky está de acuerdo con esto. Chomsky diría que el sistema educativo no propone ningún tipo de educación, propone un tipo de memorización. Fíjate lo profundo y lo actual que son estos trabajos, ¿verdad? También menciona a Chomsky porque él utilizó no sé si utilizó o se inspiró en parte de la teoría de recolección
para su teoría del lenguaje, para derrumbar la tabula rasa, que se pensaba antiguamente que, no antiguamente, en unos periodos de la historia humana se pensaba que nacíamos en blanco. Chomsky derrota esta idea. Y luego ya hay teorías más modernas que la de Chomsky, pero se inspiró en Platón. El tema de la recolección, que ya tenemos algo desde antes. Claro, no usa tema de almas ni nada de eso, pero que nacemos de alguna manera con algo ya adentro. Y dependiendo de la metodología, nos vamos liberando. ¿La recolección para Platón era eso? O sea, ¿lo leías con el concepto de alma? ¿De recordar? ¿O qué era lo de recolección? La teoría de recolección de Platón... Es esta parte de recordar lo que tu alma ya sabe del mundo de... Exactamente. Okay. Esa es la teoría de recolección. La seguiremos estudiando. Otra, entonces, educación, ¿verdad? Otra, Platón nos pone enfrente a nosotros una pregunta importantísima de ética. Ética sería el estudio de la moralidad. ¿Cómo vamos a actuar? La pregunta, ¿te acuerdas cuál era? ¿Con la que iniciamos? No, la pregunta que pone Platón. Después que sale el prisionero, ¿qué propone Sócrates? Que tienes que regresar a la caverna, ¿no? Exacta. Esa es la pregunta ética. ¿Deberías de regresar a la caverna? ¿A liberar a los otros prisioneros? Imaginemos que te sucede esto. Naciste en una caverna, ¿verdad? Te sacaron y luego te acuerdas, vieron unos compadres ahí. ¿Será que debo ir a sacarlos acá, a este mundo? Sabiendo que vas a llegar y no vas a estar familiarizado, te van a humillar. Eso lo menciona también, ¿no? Lo menciona también. Y se va al extremo, Dice, la persona que regresa... O sea, solamente va a creer que te chingaste tus ojos. Exacto. Pasa lo inverso. Porque en el mundo de las sombras... Es negativo el efecto que te ese es el juego que están jugando. Sí. Entonces, imaginemos que el prisionero liberado se regresa y pasa lo inverso. Los ojos, empieza toda una obscuridad, que de hecho parecen unos parches piratas. O sea, la estás así viendo. Como cuando te apagan la luz de golpe, o te prenden la luz de golpe, ¿verdad? Los piratas usaban los parches, no era para esconder que no tenían ojo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa? Es para bajar abajo al deck. Y nada más ya tienes un ojo en la oscuridad. Sí. Nada más te lo pones aquí y un ojo ya está acostumbrado. Y ya está acopladísimo. Está acopladísimo. No te toman por sorpresa. O sea, agarras lo que tienes. No hay una emboscada. Ajá, bajas y luego subes, sacas todo eso, ¿verdad? Pero bueno, te pasaría eso, lo que los piratas que no tienen el parche, no te encandilas, te oscureces, no sé cómo se diría. Entonces llegas y están tus compas ahí jugando a un juego, como que todo oscuro, de sombras. Y dices, a la madre, siguen aquí estos vatos con el mismo juego. Pero les platicas de que, Pepe, raza, esto es una sombra, güey. Sálganse, allá hay cosas como agua y puedes nadar. Y se empiezan a voltear y dicen, este compadre, el Pelayo regresó aquí. El Pelayo anda diciendo sus mamadas. Perdón, Pelayo, digo, no, es una broma, ¿eh? Pero sería tipo, no sé si Pelayo esté aquí viendo esto. No, pues le estamos poniendo a Pelayo. Lo estamos poniendo como el vato que está rescatando. Como el que está rescatando a sus compas. ¿Sí? Entonces, básicamente le dicen, no, pues tú te fuiste y perdiste la razón. No nos vas a sacar de aquí. Y dice, no, se tienen que salir, sáquensela. Y que lo matarían. ¿Ok? Eso es lo que concluyó Sócrates. ¿A quién te recuerda? ¿Qué historia te recuerda eso? Pues a los grandes, a Copérnico, por ejemplo, ¿no? Pero uno que acabamos de estudiar. Pues a Sócrates, a mi compa Sócrates. Exactamente. ¿Y en la historia Sócrates es quien regresa a la caverna? Platón lo hizo, de alguna forma, hablando de su gran maestro, lo que le pasó a su gran maestro. No había conectado con esa historia, pues sí. Está cañón, ¿no? Es que en un principio ni siquiera sabía que era Sócrates y Glaucón, simplemente sabía que era una conversión entre dos güeyes. Igual y fue una falla mía. Ya me hizo sentido que era Sócrates. No, a lo mejor no leí yo, no sé. Ya. No, pero puede ser que la traducción que te pasé no decía Sócrates, porque es un fragmento. Pero bueno, es Sócrates. Entonces, de alguna manera, Platón retrata. Eso es un tipo de máxima forma de cariño y respeto, claro, de hacer eso, ¿verdad? Y ponerlo en tu obra maestra, porque la República se considera como la obra maestra de Platón. Y de hecho después hay un texto más, se llama Leyes, que ya no sale Sócrates, que nada más es Platón. Es de los únicos o el único que no sale Sócrates. Pero bueno, retrata lo que le pasó a Sócrates, que Sócrates empezó a ayudarle a la gente a pensar, a hacerse preguntas, a acercarse, entre comillas, al reino de los conceptos, al reino de las formas perfectas. Lo agarraron y lo mataron. Cuando trató de enseñar a la gente, lo mataron, ¿verdad? De hecho, aquí yo dejo una advertencia muy fuerte. Así como les advertí cuando vimos el método socrático, que tengan cuidado con usar el método socrático. ¿Te acuerdas que comenté eso, no? De hecho, que lo comenté en la clase pasada, que es muy peligroso. Te puedes humillar solo o puedes humillar a alguien, puede acabar muy mal.
esto también de tratar de, entre comillas, sacar a la gente a la fuerza de que tienes que estudiar esto, es también muy peligroso. Sí. Hay gente que está muy cómoda en sus cavernas y no quieren estudiar y no quieren aprender y hay que respetar y listo, ¿verdad? Sí. Y también a veces vas a lugares que según tú están más chidos, pero no están más chidos, ¿no? O sea, por supuesto. sí. Entonces, sí, exacto. Lo que la persona... Los llevas a una secta de que claro. a la cienciología. Pues que te da ese mismo tipo de sentimiento. Ese elemento evangelizador es peligrosísimo. Es algo que se retrata también aquí de un güey que cree que llega a una especie de iluminación y dice, pues tengo que llevar a todos para acá. Y los llevas a una más secta sesgado. Y por supuesto. La retórica es peligrosísima. Sí. Claro que la intención de Platón es entender... Sí. La lógica, la verdad, esos temas. No, aquí en este ejemplo se está instrumentalizando esto para mal. Exacto. Como vimos Cuidado, el ejemplo de Sócrates con... Como alguien que enseña el método socrático equivocado. Exactamente. Sí, claro, se puede instrumentalizar. De hecho, el tema de... Digo, no me quiero meter a detalles, pero hay muchas instituciones que... Pues todo el concepto de iluminado tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, por supuesto. Literal vas a una luz. Ahora, muchos de mis alumnos me dicen, Mateus, pero ¿cómo sabes que saliste de una caverna? ¿O cómo te puedes salir de todas las cavernas? No se puede. Siempre estamos en algún tipo de caverna. Sí, eso ¿sabes? Es lo que estaba pensando ahorita. O sea, a pesar de que salgas de esa caverna, seguramente hay otra caverna y otra caverna y otra caverna. Estás en un mundo de una caverna infinita, una caverna que... Porque se tiene que criticar, decir, que tiene muchos pisos. Exactamente. Y muchas fuentes de luz. Cavernas de cavernas. Entonces, lo que yo recomiendo ahí, bueno, y lo que agrego es... Pues los académicos, por ejemplo, ¿no? Los académicos, pues, pueden prometer que te van a llegar a la verdad, pero hay mucha gente que se queda en la academia y ya están sesgadísimos, ya no entienden el mundo de los negocios o el mundo de los... ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de sesgarse, pero la idea ¿cuál es? Estar en un tipo de constante proceso de salir. Sí. Darte cuenta de tus límites, entender... y de repente preguntar y tratar de entender mejor, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, la postura de Platón sería llegar a las formas, que sería seguir haciendo dialécticas hasta que llegues a entender la forma perfecta de ese algo. Y aquí también me dicen, Mateus, pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la forma perfecta? Porque tú puedes decir, mira, imagínate una esfera perfecta. Listo, ya imaginamos una esfera perfecta. No hay gran problema. No importa el tamaño, el color, imaginamos una esfera perfecta. Sabemos que es esfera, sabemos que es perfecta, listo. Pero si yo te digo, imagínate justicia perfecta. ¿Quién sabe? Sí. Se pone más difícil. Entonces, pero también la esfera perfecta cambia dependiendo de cada cabeza, ¿no? Pues, de una manera quizá despreciable. Puede ser, sí. Pero sí hay una... Ahora, en general... Claro, por ejemplo, un matemático que tiene una concepción geométrica profunda de axiomas puede imaginarse una esfera perfecta. O sea, ahora, perfección es perfecta. Pero incluso de un círculo. Pues depende, la longitud del todo. Hay tantas cosas que... Exacto, sí hay problemas. Pudieran verse virtualmente iguales, pero hay una diferencia... Sí, como analógico a digital o algo así. Y cuando lo elevas a un concepto mucho más sofisticado como la justicia... Esas diferencias que en un principio eran sutiles con algo tan básico como un círculo se acentúan. 100%. Como ese ejemplo del hule, ¿no? Como el ejemplo que dice que está muy bueno. Está muy bueno. Se evidencian más, se hacen más obvios. Y sí, especialmente con conceptos que son mucho más complejos. Claro. El concepto de la esfera, pues hay fórmulas, está la geometría, pero pues mucho más que eso, pues, ¿verdad? No, y aparte las matemáticas son algo... No quiero decir objetivo, pero tienen normas mucho más establecidas. Claro que hay debates y escuelas de matemáticas que chocan y están en guerra, ¿verdad? Y en la física también. Pero es diferente hablar de un círculo o una esfera de hablar de justicia o de amor, ¿verdad? Imaginen amor perfecto. Depende. Entonces, ahí hay un aspecto que se critica a Platón. No quiero criticarlo como tal. Creo que los clásicos están de alguna forma, sí, se deben de criticar, eso lo tengo que decir, pero es muy complicado criticar a los clásicos, porque son trabajos blindados que llevan muy, muy robustos. Pero quiero dejar claro que sí se deben de criticar y se debe de buscar ideas más sofisticadas, más precisas, y eso han hecho los filósofos a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, otra cosa que levanta Platón es un problema de estética filosófica. El problema es
¿qué es una representación? ¿Qué es un dibujo? ¿O qué es una foto? ¿O qué es una película? ¿O qué es un podcast? Son, por ejemplo, los trazos principales de algo, o son lo que tú piensas que es algo, o es la característica, o es una expresión. O sea, es un problema filosófico de que, ¿qué estamos haciendo cuando dibujamos algo? Si alguien dibuja algo, ¿qué está haciendo? ¿O es un estado mental que plasmó? Es un problema enorme, que sigue que puede que no sea un problema práctico, pero a nivel teórico no tenemos muy buenas respuestas. Y Platón lo desarrolló más o menos desde ahí. Otra, nos da la estructura epistemológica de Platón y la distinción entre opinión y saber. Entre una mera opinión o un entendimiento. Eso se llamaría dualismo epistemológico. Claro que hay más detalle aquí. En la próxima clase vamos a enfocarnos más profundamente en la epistemología y la metafísica de Platón. Pero inicialmente podemos preguntar, oye, ¿qué puede saber una persona que está allá abajo en la caverna, adentro? ¿Qué puede saber una persona que salió? ¿Y qué puede saber una persona que entiende las formas? Son diferentes como grados o niveles de entendimiento o de conocimiento. Por otro lado, hablamos de metafísica y es también un dualismo ontológico, ¿verdad? ¿Qué es lo real? Pensemos, ¿qué es lo que más puede ser real adentro allá de la caverna con las sombras? ¿Qué sería lo real ya que sales y empiezas a usar tus sentidos? ¿Y qué sería lo real para una persona que entiende las ideas? Ahí de nuevo, Platón empacó también diversas capas de su trabajo en estas 5 páginas. 5, 6, 7 páginas, depende de la edición que lean. Y lo otro que hace, y habría mucho más análisis que seguir aquí, pero la otra cosa que hace es que él piensa que los guardianes, Platón se imagina una ciudad perfecta en la República, que le llama Calípolis. Y en esa ciudad perfecta, él habla de que hay unas personas que son los guardianes. Los guardianes son los que protegen la ciudad. Y piensa, ¿cómo serían los guardianes perfectos? Y él argumenta que deberían de estudiar filosofía. Y luego la tarea de hoy tiene que ver con eso. Entonces no me quiero adelantar mucho, la tarea de hoy tiene que ver con esto, pero luego también usa este concepto para hablar de los filósofos reyes, de los que serían, que él argumenta que los gobernantes deberían de saber bastante filosofía, o ser filósofos, un grupo o uno, ¿verdad?